Y tras el acuerdo marco con Irán para frenar su capacidad nuclear, la comunidad judía de Nueva York salió a protestar este sábado. Líderes judíos afirman que no se puede confiar en Irán debido a que hay dudas de que estén actuando de buena fe. NTN 24 en el lugar de la noticia. Carlos Guillén, periodista de NTN 24 Nueva York, con la información. Carlos, una buena tarde para usted. Hola, muy buenas tardes. Mientras en las calles de Teherán se recibía con júbilo este acuerdo, en Nueva York la comunidad judía salía a las calles a rechazar el apretón de manos ocurrido en Lausana. Y es que aseguran que este acuerdo puede poner en peligro no solo la seguridad de los judíos, sino la de todos los estadounidenses. Desde todo punto de vista, este es un acuerdo terrible. No se puede confiar en ellos. Lo sabemos, han estado matando estadounidenses durante 30 años. Han estado diciendo muerte a América durante 30 años. Estuvieron involucrados en el bombardeo de la AMIA en Argentina, que mató a muchas personas. Hay momentos en la historia cuando un líder tiene que levantarse y decir, este no es momento para negociaciones, es momento para un ultimátum. Esta es una situación en la cual él está poniendo a todo el país, olvídense de Israel por un momento, está poniendo a todo el país y a todo el mundo en riesgo si Irán obtiene armas nucleares, porque ese acuerdo, como está construido actualmente, no va a funcionar. Podríamos hablar de los detalles, pero nos demoraríamos mucho. Creo que este acuerdo no solamente pone a Israel en peligro, creo que pone en peligro también a los Estados Unidos. Y creo que solamente es justo que este acuerdo sea revisado por el Congreso. De eso se trata el balance. Este acuerdo tiene puntos a favor y en contra de los principales protagonistas, y es que tanto en Estados Unidos como en Teherán se asegura que es un buen trato para la contraparte. Por lo pronto, la comunidad judía en Nueva York asegura que estará bien pendiente del cumplimiento de todos los puntos por parte de Irán. Con esta información yo me despido. Volvemos con ustedes al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buena tarde para ti. Establecemos contacto en vivo en Miami, Florida, con Frank Reziles, es analista político republicano. Señor, buenas tardes y gracias por acompañarnos en el informativo. Buenas tardes, gracias por invitarme y saludos a todas las Américas que nos ven y nos oyen. ¿Es un acuerdo nuclear que está detenido con alfileres debido al contraste de opiniones por ambas partes? Bueno, no es un acuerdo nuclear, es un acuerdo a ponerse de acuerdo aquí a 60 días, a junio, ¿no? Sí. En realidad es un acuerdo muy unilateral, es decir, es muy beneficioso para Irán. Realmente no es beneficioso para Estados Unidos o el mundo occidental o el mundo árabe en sí, el cercano oriente. Básicamente, la realidad de la situación, tenemos un presidente de Estados Unidos que es un presidente proizquierda, que es un presidente que llegó a la presidencia hace 6 años. Básicamente, él y su equipo de gobierno dejando saber calladamente que el hecho de que Irán iba a obtener una bomba nuclear era inevitable, que era no una pregunta de si sí lo iban a hacer, sino una pregunta de cuándo lo iban a hacer. En otras palabras, tenemos un presidente demócrata liberal, proizquierda, que básicamente desde el principio estuvo abierto a la idea de que era inevitable que Irán tuviese una bomba nuclear, o más de una bomba nuclear. Entonces ahora están finalmente, después de 6 años, llegando a un pseudoacuerdo que obviamente beneficia a Irán a costa de no solo el Estado de Israel, sino a costa de la seguridad regional del Golfo Pérsico, de la península arábica, de lo que es el mundo árabe, el mundo musulmán. Y bueno, secundariamente hablando, podemos hablar también de que es un peligro para Estados Unidos y países nuestros en el mundo occidental. Como todos sabemos, el ataque de la AMIA hace 20 años en Buenos Aires, en la Argentina, donde murieron tantos, fue orquestado por Irán. Así que obviamente ellos pueden llegar hasta nuestro hemisferio, ¿no? nuestro nuevo mundo aquí en el otro lado del Océano Atlántico, ¿no? Lo que yo sí considero que es bastante gracioso desde el punto de vista estadounidense es el hecho que los judíos en Estados Unidos estén tan en contra de este arreglo, tan disgustados con el gobierno del señor presidente Obama por hacer este arreglo tan unilateral, tan entreguista a Irán, cuando el 87% de los judíos en Estados Unidos votaron por el presidente Obama en el 2008 y el 2012. La comunidad judía en Estados Unidos es ampliamente demócrata, no republicana. Más del 75% de los judíos en Estados Unidos continuamente votan demócrata, siempre, por más de 50 años. Así que es un grupo étnico, religioso en Estados Unidos que es muy parte del Partido Demócrata, y sin embargo es un presidente demócrata el que está haciendo este arreglo, este supuesto tratado unilateral con un enemigo del Estado de Israel. Ahora quiero preguntarle qué es lo que puede llegar a pasar en el Congreso de los Estados Unidos en los próximos días, teniendo en cuenta la postura republicana frente a esto que se ha pactado por el momento.
Pero desgraciadamente en el Congreso, específicamente en el Senado, la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos, el Senado, que es quien supuestamente, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, al primer artículo de la Constitución, manda a la Cámara del Senado a ser la que decide tratados en este país. Desgraciadamente, históricamente, por más de 50 años, el Senado en Estados Unidos ha abandonado esa responsabilidad, esa autoridad que han tenido a través de los tratados de este país, y le han dado libre albedrío al presidente de Estados Unidos, sea quien sea el presidente de turno en ese momento, a tener arreglos ejecutivos con otros países. Así que desgraciadamente, después que irresponsablemente el Congreso, y específicamente la Cámara Alta del Congreso del Senado, por más de 50 años ha abdicado esa responsabilidad que han tenido bajo la Constitución de este país, hoy por hoy es muy probable, pero que muy permisible, de que el presidente haga un arreglo ejecutivo con otro país, como se ha permitido por más de 50 años, y no se le preste atención a al primer artículo, de la Constitución de Estados Unidos, que dice clara y tajantemente que el Senado es quien ratifica los tratados que este país hace con otros países, ¿no? Así que basado en eso yo te diría a ti que aunque el Senado va a hacer mucho ruido, va a haber mucha queja, pero a la hora el Senado, la culpa la tiene el Senado históricamente en haber abandonado lo que era su autoridad por más de 50 años. Yo creo que si el señor presidente Obama de verdad quiere hacer un arreglo, un entendimiento ejecutivo con otro país, lo va a poder hacer, aunque al Senado no le guste. La culpa es del Senado haber abandonado su responsabilidad en 50 años. En realidad, ¿qué te puedo decir? El Senado es mayoritariamente republicano, se quejarán mucho, pero a la hora, aquí el presidente es demócrata hoy por hoy, y la prensa nacional en este país, 80% de la prensa nacional en Estados Unidos es demócrata, y van obviamente a beneficiar en su cobertura televisiva al señor presidente Obama. Pero vuelvo y repito, lo gracioso del caso es que hay mucha gente dentro del Partido Demócrata, liberales, como son los judíos en Estados Unidos, que están muy disgustados por este tipo de arreglo, que ya se venía llegando. Eso es lo que seguimos la política nacional estadounidense. Sabíamos desde el primer día que el equipo de gobierno del señor Obama llegó a la Casa Blanca en enero del 2009, sabíamos que en ese equipo de gobierno la vasta mayoría de todos los miembros eran personas que estaban ya transadas a dedicarse a darle la luz verde a Irán a producir armas nucleares. ¿Y existe espacio para la confianza? ¿Perdón? ¿Y existe espacio para la confianza cuando se trata de cortar el camino hacia el desarrollo de un arma nuclear? ¿Confianza con un país como Irán? Absolutamente no. Irán es un país que es un estado paria, es un país que ha llevado todo tipo de subversión al mundo árabe. Los iraníes no son árabes étnicamente hablando, los iraníes son persas. Pero Irán, en los últimos años, por muchos años, para no decir décadas, Irán ha llevado la subversión al mundo árabe, al mundo musulmán, al Golfo Pérsico, la península arábica en específica, y como dije al principio de esta charla, inclusive a nuestro propio hemisferio. Los ataques en la AMNIA, en Buenos Aires, en la Argentina, hace 20 años, fueron causados por Irán. Otros ataques en otros lugares en el mundo occidental nuestro, en nuestro nuevo mundo, han sido de una forma u otra orquestados por Irán también. Así que Irán es un país a que no se le puede confiar. No se le puede confiar diplomáticamente, ni políticamente, ni militarmente. Es un país que tiene la capacidad de desestabilizar la región del Golfo Pérsico, de la península arábica, fácilmente, como ya lo estaba haciendo. Y simplemente darle la capacidad nuclear a ese país. Entonces, de verdad, se está jugando la supervivencia del mundo árabe, del mundo musulmán, y más que está decir de lo que es el pequeño Estado de Israel. Israel es un pequeño país de 20.000 kilómetros cuadrados, que no es nada, y básicamente, como se dice en Teherán, con una bomba acabamos con Israel. Una bomba es lo que se necesita para simplemente acabar con el Estado de Israel, no más de una. Así que básicamente la supervivencia del Estado de Israel, al igual que la estabilidad de todos los vecinos de Irán, está en juego. Realmente no es un país con que uno se pueda confiar. Uno no puede confiar con países que son estados parias, que son de facto países subversivos. Y ese es el caso de Irán, y ha sido el caso de Irán por, vamos a decir, 35 años ya, o más de 35 años, desde que cayó el Shah de Irán al final de la década de los 70 y empezó en lo que ha sido la dictadura de los ayatolás a los últimos 35 años en Irán. Le agradecemos por su análisis a Frank Resillés, analista político republicano. Muy amable, buen día. Gracias a ustedes.